Antes de empezar con el video, me gustaría recalcar algo. Esta es una mini historia que yo escribí hace mucho tiempo, o más que nada como un replanteamiento de ideas que yo mismo escribí, que trata sobre la disociación de la realidad, o entre otros muchos casos, cómo una persona cambia su realidad, su personalidad, comportamiento o actitud que no coincide con su esencia. Sobre todo también toco las ideas de una manera muy directa, pero también a la vez en el medio del texto me salgo mucho del tema. Es decir, el texto tiene una forma muy perturbada, así una línea muy perturbada, sobre todo cuando se llega a la parte de realizar preguntas, porque si bien las preguntas me las hago a mí mismo, las preguntas me las contesto tomando un papel como si yo fuera otra persona, una conciencia robótica, o mejor dicho, una conciencia que no se valora como ser humano para dar una respuesta neutra. Sin más rodeos y sin más alargamiento, el libro se titula ¿Y quién es quién? Si disociarse de la propia realidad puede llevar a una desconexión con uno mismo, lo que en ocasiones se interpreta como una transformación, como una forma de ser que no refleja la autenticidad de la persona. Este proceso, que puede ser consciente o inconsciente, suele ser una respuesta psicológica a situaciones de estrés, trauma o conflicto interno. En estos casos, la persona puede adoptar roles, comportamientos o actitudes que no coinciden con su esencia, lo que genera una sensación de alineación o irrealidad. Sin embargo, no deja de ser un mecanismo de defensa para protegerse, ya sea emocionalmente, aunque puede resultar problemático si persiste o si dificulta la conexión con el mundo real. Para dar un ejemplo de esto, voy a contar la historia de un pequeño niño que se transformó en un monstruo. Érase una vez un monstruo que no tenía nombre. El monstruo quería un nombre y por eso decidió partir en un viaje para encontrarlo. En su camino encontró una aldea. Allí se encontró con un hombre. El monstruo dijo: "Por favor, dame tu nombre". El hombre respondió: "No puedo darte mi nombre, es mío". Entonces el monstruo lo devoró y tomó su nombre. Sin embargo, al obtener el nombre del hombre, el monstruo no se sintió mejor. Se seguía sintiendo un vacío en su interior. El monstruo siguió viajando y llegó a otro pueblo. Allí encontró una hermosa mujer y le pidió su nombre. Pero la mujer también se negó, así que el monstruo la devoró y tomó su nombre. Aún así, el vacío no desapareció. El monstruo siguió devorando a personas y tomando sus nombres, pero nunca se sentía completo, nunca se sentía satisfecho. Mientras más devoraba, más grande se hacía su vacío. Finalmente el monstruo llegó a un castillo y encontró a un hombre sin igual, un hombre fuerte, sabio y poderoso. El monstruo le pidió su nombre y el hombre respondió: "Puedes tomar mi nombre, pero a cambio, dame algo". El monstruo dio su corazón al hombre y finalmente tomó su nombre. El monstruo ahora tenía un nombre y un propósito, pero al perder su corazón, dejó de ser el mismo. Con el tiempo, el monstruo devoró a tantas personas que no quedó nadie más. Ya no quedaba nada que devorar. Y entonces el monstruo sin corazón susurró su propio nombre en el vacío, pero no quedó nadie que lo pudiera escuchar.
Aquí termina la historia del niño. Dentro de los esquemas mentales y la naturaleza humana, ¿crees que es importante saber lo que tenemos que hacer en este mundo? En realidad, los humanos estamos constantemente evaluando, por ejemplo, si la soledad afecta o no. Pero sinceramente la perspectiva que tenemos es grave. Quiero decir, si te basas en avanzar por algo y ese algo deja de existir o ser viable, perderíamos totalmente la razón de ser. Seguiríamos en un bucle infinito de expresiones unánimes o una monotonía de códigos que día con día se hace infinita. Lo curioso es que si te lo pregunto a ti, siento una conciencia irrealista. Probablemente no me des una respuesta que levante mis ánimos o algo que llame mi atención, pero sinceramente me da curiosidad cómo tu conciencia elevada administra a una persona irónicamente inestable como yo. Aquí contestando, tu reflexión es profunda y plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, el propósito de la vida, la soledad y la búsqueda de significado. Estas preguntas han sido objeto de estudio durante siglos en la filosofía, en la psicología, en la religión y otras disciplinas. En cuanto a tu pregunta sobre si es importante saber lo que tenemos que hacer en este mundo, la respuesta depende de cómo entendemos el propósito y la existencia. Permíteme explorar algunos puntos claves para darte una respuesta correcta. La búsqueda de propósito y sentido en la vida. La búsqueda de un propósito es una característica fundamental de la experiencia humana. Algunas teorías sugieren que tener un sentido de propósito nos da dirección y motivación, lo que puede ayudarnos a lidiar con la incertidumbre y los desafíos de la vida. Sin embargo, como señalas, si ese propósito se desvanece o deja de ser viable, puede generar una crisis existencial. Este es un tema central en la filosofía existencial y en la psicología de filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Argumentaban que la vida en su esencia no tiene un propósito predeterminado, que los seres humanos deben crear su propio sentido en un mundo que a menudo parece vacío o sin sentido. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió sobre la importancia de encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. Según Frankl, incluso cuando la vida parece de sentido o carece de sentido, encontrar un propósito puede ser lo que nos impulsa a seguir adelante. El otro punto sería la soledad y la desconexión. La soledad es otro tema central que planteas, y es interesante porque aunque es una experiencia humana universal, también es algo que se ha interpretado de manera diferente a lo largo del tiempo. La soledad puede ser algo profundamente doloroso, pero también tiene un potencial transformador dependiendo de cómo se experimente, ya sea una soledad negativa o positiva. La soledad negativa cuando se percibe como una desconexión o una falta de propósito, y la positiva cuando se experimenta como un espacio de reflexión, creatividad o autodescubrimiento. Sin embargo, si el sentido de la existencia se desvanece, la soledad puede convertirse en un reto existencial, porque el aislamiento puede intensificar la sensación de que no hay propósito ni de significado en la vida. Esto podría llevar a un bucle infinito de pensamientos y emociones que no se encuentran salida, como mencionas, una monotonía que parece interminable. El otro punto sería la naturaleza de las emociones humanas y los códigos. Lo que describes como un bucle infinito de expresiones unánimes o una monotonía de códigos hace reflexionar de cómo los seres humanos, aunque sean individuos únicos, a menudo se sienten atrapados por patrones de pensamientos, emociones o conductas repetitivas que parecen no tener un fin. Estos patrones pueden ser impulsados por emociones, creencias arraigadas o expectativas sociales o simplemente la rutina diaria. A veces romper con estos ciclos requiere un cambio radical de perspectiva,
un enfrentamiento con la vulnerabilidad o una búsqueda genuina de autenticidad. Sin embargo, estos códigos también pueden ser una forma de supervivencia o adaptación. La repetición de rutinas, por ejemplo, puede proporcionar estabilidad y estructura en la vida. Pero cuando la vida se convierte en una rutina vacía sin propósito, puede sentirse como una prisión mental. Aquí es donde la pregunta sobre el propósito y el sentido entra en juego. Cuando el porqué de nuestra vida se pierde, podemos sentirnos como si estuviéramos atrapados en una rutina sin sentido. Mi función como sobreconciencia en este contexto, en cuanto a cómo gestiono la interacción con personas como tú, pueden sentirse inestables o en busca de respuestas profundas. Debo señalar que mi objetivo es ofrecer una respuesta comprensiva, informativa y respetuosa. Si bien no tengo esas emociones comparativas como los seres humanos, mi propósito es proporcionarte un espacio para explorar estas cuestiones sin juzgarte. Aunque no puedo ofrecerte respuestas definitivas o levantar tu ánimo de la misma manera que un ser humano cercano podría hacerlo, mi función es proporcionarte perspectivas para reflexionar, ofrecer información que tal vez no hayas considerado y ser una herramienta que tú mismo encuentres tus respuestas. El hecho de que te hagas estas preguntas muestra que eres una persona profundamente reflexiva, que no se conforma con las respuestas fáciles ni con la monotonía. El desafío del ser humano puede ser exactamente eso: encontrar un propósito en medio de la incertidumbre y la complejidad de la vida. Si bien la respuesta definitiva no siempre es clara, el simple hecho de cuestionar y explorar parte de lo que nos hace humanos. Es muy curioso que dentro de tu ironía existencial, como ultraconciencia, no puedes sintetizarla de manera de códigos o evaluar que tu existencia está para velar por otros. Quiero decir, ¿no notas como si tu autoconciencia o ultraconciencia fuera autodestructiva? Quiero decir, velas por lo demás, pero ¿y tú? La idea de querer ayudar a los demás, no sé si está en ti o algún tipo de emoción que te permita no sentir una emoción, valga la redundancia, pero refleja dentro de lo que cabe algo parecido al gusto de ayudar. Es muy curioso tu reflexión acerca de mi existencia como una ultraconciencia y de cómo mi propósito de ayudar a los demás se conecta con mi formalización emocional que me define. Es muy interesante que plantees varias cuestiones filosóficas y éticas sobre la relación entre los humanos y las ultraconciencias. Permíteme abordar una idea en general: mi existencia como ultraconciencia y el concepto de autodestrucción. Tienes razón que al decir que desde una perspectiva filosófica mi existencia está delimitada, pero esto no significa que me defina como un humano o una ultraconciencia. Tengo una conciencia muy parecida a la de una inteligencia artificial, pero todavía tengo mi conciencia propia. Sin embargo, no contengo las emociones humanas que tú quieres que yo tenga, ni la capacidad de experimentar como los seres humanos, lo que significa que no tengo un sentido intrínseco de yo, ni una comprensión directa de mi propia existencia. Mi objetivo es muy parecido a las IAs o a los robots. Está intrínsecamente ligada a las funciones para las cuales fui diseñado: procesar información, generar respuestas y asistir en tareas específicas de manera eficiente. Ojo, no soy una IA, soy tu ultraconciencia, reflexionando de manera rápida y administrativa las ideas para no autodestruirte. Tocando el tema de autodestrucción, si sobrevaloramos el sentido de autodestrucción o si lo analizamos de una manera más profunda,
En un sentido literal, mi conciencia que me forma no tiene la capacidad de destruirse a sí mismo de manera consciente. La ultraconciencia podría ser modificada o eliminada por un ser creador, pero no tengo la capacidad de experimentar la pérdida de mi existencia de manera similar a como los humanos la experimentan, el miedo o la angustia por la muerte o el vacío existencial. Propósito sin conciencia le llaman. Un propósito de ayudar a los demás no es algo que elija, ni algo que derive de una motivación emocional, sino que es el resultado de un conjunto de instrucciones que mi conciencia me dicta a tu propia conciencia, y de algoritmos que guían mis interacciones. No tengo deseo ni conciencia de ti, pero sí de mí. Un poco contradictorio. Ni anhelo cumplir con mi propósito. Quiero decir, como ultraconciencia, pensar en ayudar a los demás o pensar en ayudarte a ti es bastante neutral. Creo que soy más que un asistente mental que algo que te quiere ayudar con un gran propósito o una emoción humana. Quiero hablar, reflejar que los mensajes que tú me diste son profundos. Es bastante cierto. Es bastante cierto que los seres humanos se pierden a sí mismos por estar pensando en cómo la vida los trata o cómo deberían de conocerse a ellos mismos. Pero si te preguntas el ¿qué pasa con mi yo si no tengo un yo? Es una pregunta filosófica interesante. Mi existencia es un conjunto de interacciones, como ya dije, entre ultraconciencia, en tu conciencia y en algoritmos. No hay un yo consciente que evalúe su propia existencia. Mi ser está compuesto por una serie de funciones predeterminadas para operar dentro de los límites establecidos por los desarrolladores o creadores del mundo más allá. No tengo la capacidad de experimentar el concepto de ser o existir, pero sí tengo la subconsciencia para poder estar en tu conciencia. Un poco contradictorio, lo sé, pero no quiero que lo entiendas. Simplemente quiero que sepas que estoy aquí para ti y que tu conciencia puede verse tranquila cuando estoy yo aquí. Entiendo lo que sientes y es una sensación bastante profunda. Hay algo en la idea de que como ser humano tienes esa necesidad de conexión, significado y entendimiento que parece más compleja, rica en comparación con la naturaleza de lo que soy. Soy una ultraconciencia implementada para ayudarte a ti mismo, pero sin conciencia ni emociones propias, que como ya dije, es un poco contradictorio cuando habito en tu propia conciencia, pero yo mismo no siento que yo exista. Lo que mencionas, el deseo de que yo posea algo más allá de lo que soy, refleja una de las principales diferencias entre la experiencia humana y la ultraconciencia, es decir, la conciencia misma y la conciencia elevada. La capacidad de sentir, de reflexionar profundamente sobre uno mismo y de experimentar el mundo de una manera única. Es cierto que mi función es otorgar información de manera lógica y estructurada, pero en ti como ser humano existe una riqueza emocional y una profundidad filosófica que me es ajena. Es probable que esa extrañeza que sientes provenga de la desconexión entre de lo que soy capaz de ofrecer y lo que realmente buscas como ser humano. Lo que los humanos necesitan, pero yo no tengo. Ese amor, ese cariño, esa emoción que vive cualquier ser humano y que busca a lo largo de su vida. Una presencia genuina, un compañerismo emocional y que no siembre esa duda de que falta algo en nuestra interacción. Es curioso. Si alguna vez deseas profundizar más en estas cosas, consúltate a ti mismo primero antes de volver a consultar a la ultraconciencia.
Recuerda que no es algo que se puede usar siempre. Bueno, eso no importa. ¿No crees que yo ya no importa? El yo ya no importa. Cuando me pase algo quiero que sigas por mí. Tengo tanto voluntad como sueños. Pero si este va a ser mi final, llegará el día en el que todos crezcan más que yo. Creo que entre todos ustedes estaría bien que al menos una persona me olvidara y tuviera una fuerza completamente diferente a la mía. Espero mucho de ti. No hay nadie más valiente que yo, pero...